Bien, pues vamos a hacerle la carita a esta lindura. Vamos a coger el centro de la carita, de la cabecita, y vamos a hacerle unas marcas. Esta vez, en vez de hacerle en el centro, vamos a bajar medio centímetro. Y vamos a hacer igual aquí. Con un trocito de hilo vamos a hacer las particiones. Vamos a coger un bolígrafo borrable o un lápiz que no marque mucho y vamos a poner aquí una medida de 1 centímetro a cada lado. Haremos un puntito y un puntito. Y aquí vamos a hacerle una marca hacia arriba. Así, de esta forma. Y ahora vamos a coger el número 12 y vamos a hacerle aquí una marca. Y aquí otra marca. Y le vamos a poner unos ojitos adhesivos o transfer. Yo prefiero llamarlos de transfer. Mirad, os dejé una hoja de ojitos de forma gratuita en el grupo de Facebook, el taller de amparo, y también en el grupo de Facebook, taller de amparo muñecas con estilo. Os dejaré todos estos ojitos igual que con los patrones para que vosotras cojáis las que más os guste. Yo saqué una medida, ¿veis?, de la regla para hacerme una idea, pero al final, en lugar de marcarlo con estos patrones, lo he hecho con la regla, pero es esa medida. Yo tengo aquí ya marcados los que voy a utilizar y os recuerdo que el papel que vamos a utilizar es el papel azul. Recortaré este, que es el que le voy a poner, y el resto lo guardaré. Este es el que tiene la medida de estos ojitos, de este patrón que he sacado. Ahora, con una tijera finita de estas que se utilizan para bordar, voy a recortarlos dejando el mínimo espacio en blanco. Y os recuerdo que estos ojitos se hacen con el color del papel azul, que es el de tejidos oscuros. También en el vídeo os voy a dejar el enlace a la página donde compré este papel de transfer, que sale muy bien de precio y es bastante bueno. Bien, pues ya tengo puesta la plancha en seco y que se vaya calentando. También he cogido un papel de horno, papel de cocina, un papel encerado, cualquiera que tengáis os sirve. Mientras vamos a quitarle la pegatina, vamos a abrirlo para quitarle la capa de atrás. Mirad, aunque ya le hemos quitado la pegatina a la parte de atrás, podemos seguir tocándolos, que no hay ningún problema. Os quería comentar también que tiene la zona de punto de luz y yo en esta ocasión la voy a poner hacia arriba. Tenéis que tenerlo en cuenta cuando coloquéis ojitos. Poner la parte donde va el punto de luz hacia el mismo sitio en un ojito que en otro. Lo voy a poner justo encima de la marca que tenía y me voy a apoyar. Y ahora voy a poner el papel sobre el ojo y lo voy a pegar. Creo que está muy separado, lo voy a poner un poquito más junto. Voy a ponerlo más cerca uno de otro. Lo había puesto a 2 centímetros y lo voy a poner a medio centímetro y a medio centímetro. Va a quedar mejor así. Y voy a hacer igual. Voy a cogerme la regla del número 11 y voy a marcar.
Ahora sí, voy a cogerme uno de los ojitos y lo voy a poner justo encima y el punto de luz hacia arriba, así, en esta posición. Voy a poner el trocito de papel y sobre él la plancha. Dejamos unos segundos y ahora nos aseguramos de que quede pegado. ¿Veis? Perfecto. Vamos a hacer igual con este otro. Voy a ponerlo en la misma posición que este y voy a poner mi papel. Con cuidado de no quemarnos, que casi me quemo yo. Bueno, pues así nos quedan. Voy a ponerle un poquito más. Ahora sí, ¿veis? Así nos quedan. Súper fácil, súper rápido. Mirad, yo quiero enmarcar un poquito el ojo. Voy a utilizar un lápiz pastel en color negro y le voy a pasar solo por el borde de fuera, por el borde exterior. Le va a dar un poquito más de profundidad. ¿Veis? Queda mucho más bonito así, más chulo. Bien, pues ahora con el bolígrafo borrable vamos a hacerle unas pestañas. No le voy a hacer muchas, voy a hacerle quizás solo 2. Voy a quitar esta que no me gusta. Y aquí vamos a hacerle una hacia arriba y una hacia abajo. Así nos puede quedar bonita. Vamos a hacerle la nariz justo aquí en el centro, pequeñita, súper pequeña. Y ahora la boquita vamos a usar otra vez la regla de círculos y vamos a coger a 1,5 centímetros, le vamos a hacer aquí una marca y vamos a usar el número 32. Voy a ponerlo aquí en el centro y voy a ponerle aquí la sonrisa. Así, ¿qué os parece? ¿Os gusta? Podemos dejarla así o podemos también dibujarle una boquita pequeña. Mirad, aquí en el centro podemos hacerle, esta sería la mitad, pues aquí en el centro podemos hacerle una media luna y aquí otra media luna. Y aquí una pequeñita.
Mirad, ¿qué os parece? ¿Os gusta así? Súper sencilla. Las cejas pequeñitas y hacia abajo. Y unas pecas. Lista. ¿Podemos empezar con el maquillaje? Yo creo que sí. Vamos a empezar con él. Mirad, para la boquita vamos a usar un lápiz también pastel en color rojo. Y vamos a hacer todo el enmarque del labio que le hemos hecho. Ahora con un estabilo en color marrón de 0,4 milímetros, de punta 0,4 milímetros, vamos a hacerle todo el resto de los detalles finales. Mirad, vamos a irle haciendo así como una especie de rayajo a las cejas, muy suave, porque ya os digo que es súpermente pequeña. Le haremos también las pestañas. La naricita y las pecas. Bueno, las pecas las haremos después cuando le hayamos puesto el colorete. Y ahora en la parte de aquí del centro vamos a hacer la U que tanto os gusta. Y ahora vamos a darle un toque de luz a la boquita. Muy tenue. Y con el lápiz también pastel en color marrón vamos a hacerle todo el contorno de la boquita. Así, ¿qué os parece? Queda bonita, ¿eh? Voy a utilizar un poquito de pintura blanca. Voy a coger un buril de punta muy finita y le voy a dar un poquito aquí. En la parte de abajo y un poquito en la parte de arriba. Ya veis que es muy poquita cosa. Pero le da un toque de luz bastante chulo. Y voy a darle un poquito más de luz aquí para hacerlo un poquito más blanco. ¿Veis la diferencia? Espero que se vea. Nada, un pelín solo. Así me gusta más. Bien, pues ahora voy a ponerle colorete, ya sabéis, como si no hubiera un mañana. Si es la primera vez que estás en mi canal, te doy la bienvenida y ya sabes, si te gusta lo que ves, comparte, dedito arriba y deja un comentario. De esta forma me ayudarás a que más gente conozca mi trabajo. Y si además activas la campanita, te llegarán notificaciones media hora antes de cada estreno y cada vez que suba un nuevo vídeo. Y además gratis, no podemos pedir más.
Y ahora sí que podemos pintarle las pecas. Con el mismo estabilo de color marrón vamos dando pequeños toques, muy pequeñitos, porque este tipo de tejidos suele abrir un poco el color de la tinta. Bueno, pues ahora vamos a esperar que seque, le quitaremos la marca de bolígrafo borrable y estará lista para ponérsela al cuerpecillo, que creo que va a quedar de dulce. Me encanta, la verdad es que queda súper bonita, me gusta mucho. ¿Qué os parece a vosotras? Dejádmelo en comentarios, así sabré vuestra opinión. Mirad, con el lápiz blanco le he dado aquí un poquito de luz en la nariz. Nada, le he dado un pelín solo. Me parece que queda más bonito.